Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Introducirnos al tema del día de hoy, venimos hablando en este mes de abril de la Semana Mayor, ¿no? Retomemos un título que normalmente le damos a la Semana Santa, la Semana Mayor. Y efectivamente es la semana que debería ser de las más importantes. No pienso que la única, porque de todas maneras en Navidad también recordamos la época de la natividad, la época del nacimiento de Jesús. Esas dos épocas son muy importantes, su nacimiento y el momento de su muerte por nosotros. Pero llamémosla la Semana Mayor en el sentido de darle el lugar que corresponde todavía dentro de nuestra cultura. Yo sé que de pronto usted tendrá para Semana Santa algún viaje programado, ir a algún lugar, a descansar, a estar con su familia, a sacar a su familia a un tiempo de recreación, pero usted no puede olvidarse de la razón de esa semana. La razón de esa semana no es el paseo, la razón de esa semana no es el ir a descansar. La razón de esa semana la da lo que hace 2000 y tantos de años sucedió. Y por eso estamos recordando, estamos tratando de traer al presente nuevamente y profundizar en el sentido y el significado de lo que es la Semana Santa. Sobre todo los últimos días, los días en que Jesús finalmente da su vida por nosotros en la cruz y al tercer día, domingo de resurrección, Él se levanta de entre los muertos. Para quienes no nos acompañaron hace 8 días, les ambiento un poquito qué estamos estudiando. Especialmente estamos en este tiempo del Evangelio de San Juan, del capítulo 13 al capítulo 17. Si usted tiene su Biblia, le invito a que de una vez se ubique Juan del 13 al 17. Hace 8 días, cuando comenzamos este estudio en esos capítulos, decíamos que ese es un solo evento que posiblemente se desarrolló entre 5 o 6 horas, diga usted. Un evento de un día de más o menos 6 horas. Se llamaba la celebración de la Pascua. Nosotros la conocemos desde el punto de vista de nuestra historia bíblica, la conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos, del capítulo 13 al capítulo 17. Si ustedes miran en el Evangelio de Juan, Juan dedicó una parte muy especial del libro a hablarnos de ese acontecimiento que solamente fueron 5 horas. O sea que si le dedicó tanto tiempo para hablar de lo que pasó en esas 5 horas es porque de seguro que allí hay algunos elementos muy importantes para entender lo que luego iba a suceder. Efectivamente, después de salir de allí, de estar en ese lugar, se llama el cenáculo, lugar que visitamos en la peregrinación. Luego de que salimos de allí, vamos a Getsemaní, Jesús es apresado, es llevado, ser juzgado, ser flagelado, finalmente la sentencia de muerte y ser crucificado. Al tercer día, levantarse entre los muertos. O sea que lo que venía, nosotros ya lo sabemos, pero los discípulos no sabían lo que se avecinaba. Para ellos de pronto era una más de las celebraciones que siempre habían hecho. Pero Jesús tenía muy claro que ese era el último tiempo que iba a tener con sus discípulos para la celebración de la Pascua. Así que en el capítulo 13 comenzamos hace 8 días. Dijimos algunas cosas, ¿no? Y quiero aclararles que no nos vamos a ir capítulo a capítulo, sino que vamos a estar extrayendo de lo que sucedió durante esas horas, a través de esos capítulos, algunos pensamientos que había en Jesús, algunas reacciones que habían sus discípulos y lo que finalmente Jesús se proponía. Hace 8 días dijimos que Jesús era consciente. Si usted mira el capítulo 3, el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que había llegado la hora. Jesús era consciente de que no le quedaban más de 24 horas de vida. Hace 8 días lo planteamos, lo recordamos hoy. Si usted tuviera 24 horas de vida, ¿a qué las dedicaría? Si usted solamente tuviera 24 horas, si usted sabe que mañana a esta hora ya no está vivo, ya no está viva, ¿a qué se dedicaría entre este momento y el día de mañana? Eso era más o menos lo que estaba pasando con Jesús. Él estaba viviendo ese último trayecto de su vida, un día. Y obviamente, mire que gran parte de ese día lo pasó con las personas más cercanas a él, sus discípulos.
con aquellos que de alguna forma iban a continuar lo que él había iniciado, y que para poderlo perpetuar necesitaba asegurarse que la misión fuera entendida y que el poder para cumplirla, ellos fueran claros de dónde vendría. Eso era lo que Jesús necesitaba. Si eso se daba, su sacrificio no sería en vano, porque pudo haber muerto o resucitado, pero si nadie proclamaba el hecho de que Jesús había dicho que venía a morir para resucitar y darnos una vida nueva, pues obviamente de pronto hasta en este momento nosotros seríamos desconocedores de la situación. Pero a Dios gracias, sus discípulos, los que en esa noche estuvieron con él, entendieron lo que Jesús quería. Inmediatamente viene este poder que los ayuda a salir a cumplir su misión. Empieza la propagación del evangelio que todavía se mantiene. Ha llegado hasta nosotros y de nosotros irá a otros. Por eso decíamos, Jesús lo supo y aprovechó ese momento para hablarle de cosas. Hemos resaltado, si usted no nos acompañó y quiere leer esos capítulos, resalte siempre cuando encuentre que dice: yo les había dicho para que cuando sucediera ustedes supieran que yo les había dicho. Eso lo repite varias veces Jesús, advirtiéndoles de cosas que de pronto ellos no alcanzan a entender y que seguramente si las entienden no les va a causar alegría o gozo. El hecho de saber que Jesús va a ser apresado, va a ser juzgado y finalmente va a ser sacrificado o va a morir, para ellos no eran las mejores noticias, pero tenía que haber un sentido o significado que superara esa tristeza, que superara ese momento de dolor o confusión. Las dos reacciones que estudiamos hace 8 días de los discípulos, cuando Jesús les empieza a hablar de todos estos temas, son reacciones que muchas veces están presentes en nuestras vidas. La primera es tristeza, porque a veces nosotros, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando no comprendemos que cada paso que da Dios tiene como fin último un propósito mayor, entramos en cierta dificultad de: Dios no me dio, no hizo como yo quería, como yo esperaba. Entonces seguramente eso me va a causar a mí un daño o me va a traer a mí una limitación. No siempre cuando Dios no le responde como usted quiere, no le responde de la forma que usted espera, quiere decir que usted vaya a sufrir. A veces no le responde de esa manera porque lo que Él tiene es mucho mayor de lo que usted ha pedido. Y obviamente si le diera lo que usted pidió, si le concediera lo que usted espera, seguramente sería bueno, pero no sería tan bueno como lo que Él tiene. Por eso los discípulos estaban con tristeza porque no entendían qué beneficio iba a venir después de todo esto llamado la pasión y muerte de Jesús. Entonces, lo primero era tristeza y lo segundo, dice la Biblia, la palabra que usa es turbación. Estaban turbados. Y la palabra turbado quiero recordársela en el diccionario. Dice alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué decir o qué hacer. Esa es la definición del diccionario. Y en un momento determinado estas noticias dejaron a los discípulos obnubilados, bloqueados. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Hasta no atinaban de pronto a qué preguntar con respecto a lo que sería el futuro. Pero era la sensación que ellos tenían. Jesús lo supo, lo percibió, inmediatamente empezó a hablarles a su corazón para que estuviesen tranquilos. Una de las cosas que a través de las palabras Jesús quiso comunicar fue paz a sus vidas, gozo, confianza en Dios y su propósito, confianza en las promesas que les había dado, confianza en que Él mismo era Dios, que había venido a cumplir ese propósito de morir por nosotros, por nuestro pecado, y que finalmente regresaría al Padre. Una de las cosas que más enfatizamos hace 8 días es que Jesús sabía que había venido del Padre, cumplía una misión y regresaba al Padre para prepararnos lugar. Una vez que esté listo, vendrá por nosotros y nos llevará. Póngale cuidado al final de esta reunión. Le voy a compartir una noticia que nos va a alegrar mucho. Por ahora se la dejo ahí para que no se duerma. Y el que se duerma, lo motilamos, dice el vallenato. Muy bien, entonces ese es el resumen de lo que estábamos diciendo. Jesús sabía que iba a morir. Los discípulos, al no comprender bien, están con tristeza, con confusión en su corazón. Jesús les habla para levantarles el ánimo, para ponerlos a ellos en la actitud que se necesita. A veces Dios tiene que hablarnos y muchas veces tiene que hablarnos fuerte para desbloquear la situación que nos está limitando. Y cuando nosotros logramos reaccionar y ubicarnos donde Dios quiere que estemos, obviamente empezamos a ver la perspectiva de Dios, empezamos a ver las respuestas de Dios.
Bueno, vamos a meternos ahora, si usted me acompaña, al versículo del capítulo 16, versículo 4. 16:4. Estamos entre el 13 y el 17, así que nos vamos a estar moviendo de un lado para otro. Por ahora comencemos en el 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Siempre tenga eso presente. La Biblia es un libro que nos habla de la historia de la redención, de cómo Dios, después de la caída del hombre por el pecado, comenzó un proyecto de salvación para ellos. Es la historia de la redención del hombre. Y desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis se desarrolla ese plan de salvación. Las cosas que allí están escritas se han venido cumpliendo. Todavía faltan algunas cosas por cumplirse, pero gran parte de lo que es la profecía bíblica con respecto a este plan de redención ha sido revelado, ha sido dado a conocer. Todavía nos faltan algunas cosas. Jesús ya lo había dicho, a los discípulos les iban a venir algunas circunstancias, algunos acontecimientos iban a venir en sus vidas, y seguramente cuando ellos los enfrentaran iban a recordar cosas que Jesús les había dicho. Por eso estudiar la Biblia es muy importante, porque le ubica a usted en el presente y le permite tener una perspectiva correcta de lo que será el futuro, de manera que usted no vacila en la vida al caminar. No vamos viendo como mucha gente lo hace, ¿no? Esperando a ver si un golpe de gracia o un golpe de suerte nos cambia la vida. El que está esperando que sea un golpe de gracia o un golpe de suerte que le cambie la vida, lo que va a suceder es que se va a llevar un golpe que le va a cambiar la vida de otra manera. La vida no la cambia la suerte. La vida la cambia el saber de dónde vengo, a dónde voy y por qué estoy donde estoy. Y eso lo venimos diciendo, Jesús lo sabía y tenía que comunicárselo a sus discípulos. Cuando ellos pueden conocer qué viene y cómo se deben preparar para cada acontecimiento, eso les da seguridad al actuar. Jesús les advirtió que no iba a ser fácil. Él les dijo, si a mí me persiguieron, seguramente a ustedes también. Miren las advertencias que les hace. Porque uno esperaría que el Señor solamente haga promesas de que nada les va a hacer falta, que siempre voy a estar con ustedes, que les voy a suplir en todas sus necesidades. Esas son las promesas que uno quisiera escuchar. Pero el Señor Jesús es consciente de que las situaciones a veces en la vida son complicadas, difíciles, y que hay que saberlas también enfrentar y sacar el proceso de aprendizaje a través de ellas. Por eso les dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Y si de alguna manera a mí me matan, seguramente lo intentarán con ustedes. La mayoría de los apóstoles fueron mártires del cristianismo. Pasaron por la misma suerte, pero Jesús se los había dicho. ¿Para qué se los dijo? Para que cuando sucediera, ellos tuviesen conciencia de que el Señor les había advertido y sabía lo que iba a pasar. Ahora, hablemos de todas las cosas que nos van a superar a nosotros en el tiempo, porque todos nosotros tenemos una limitación de tiempo. Nosotros vamos a vivir hasta un tiempo determinado. Ninguno de nosotros, pues a menos de que el Señor Jesús venga antes, ninguno de nosotros va a pasar a los 200 o 300 años. Vamos a vivir una vida que posiblemente está, dice la Biblia, entre los más fuertes de 80 a 90 años, calcule. Y si se le olvida al Señor pasamos de los 100, porque a veces al Señor se le olvida que estamos por acá, entonces lo deja uno vivir hasta los 100, 105, 108. Bueno, pero usted tiene un tiempo limitado acá. Y la pregunta es, cuando ese tiempo se termine, ¿qué va a pasar con usted? Y hace 8 días decíamos, para mucha gente la vida es esto. Y usted se muere y se acabó todo, no tenga más expectativa. Entonces por eso la gente vive como vive. Si esto es la vida, si solamente se refiere a esta temporalidad, pues sáquele el máximo provecho posible. No se prive de nada, disfrútelo todo, dése todo el placer posible, porque no hay nada más. Pero cuando entendemos que la vida no termina con la muerte, sino que aún Dios nos habla de una vida más allá de la muerte, entonces nosotros empezamos a prepararnos adecuadamente, porque esta temporalidad es corta comparada con la eternidad. En estos días les decía en algunas células, recordando lo que la Biblia enseña, que la Biblia dice que luego cuando Jesús venga a reinar, reinaremos con Él. Y estamos hablando de un periodo de tiempo en la Biblia que se llama el milenio. Jesús va a establecer su reino por 1000 años en la tierra. Eso es parte de la profecía. Si de pronto tenemos tiempo más adelante y usted todavía está vivo, estudiaremos profecía. Pero dice que va a reinar 1000 años en la tierra, después de la segunda venida de Jesús.
¿Y sabe qué significa que Jesús reine en la tierra? Que va a tener el control sobre todas las naciones que hayan sobrevivido a ese periodo de tiempo que llamamos tribulación y gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿y con quién lo hará? ¿Con quién va a gobernar? Posiblemente ahí se aplique cuando la Biblia dice, y nosotros reinaremos con él. A lo mejor lo que estamos haciendo ahora temporalmente en este periodo de tiempo corto es prepararnos para responsabilidades que van a tener una implicación mucho mayor en tiempo en el futuro. Así que no desaproveche el presente. No solamente trabaje para hacer un recurso material o económico y suplir su necesidad. Trabaje con una visión de cómo me estoy desarrollando, cómo me estoy preparando y qué estoy haciendo para que cuando vengan esos tiempos yo esté preparado y esté listo para servir. Muy bien, Jesús se los había dicho. Ahora, esto no es fácil y a todos nos sucede. Esto no estamos diciendo que hay unos que les pasa y a otros que no. A todos nos pasa que aún teniendo la palabra de Dios clara en nuestras vidas, muchas veces ciertas situaciones nos desestabilizan, nos llenan de tristeza, de congoja, a veces de frustración, a veces hasta con enojo reaccionamos porque no lo entendemos todo y sabemos lo que Dios dijo y conocemos las promesas que nos dio, pero a pesar de eso no nos sentimos cómodos con las situaciones que nos son adversas. Bueno, eso nos pasa a todos y Jesús lo sabía bien, mucho más cuando les está diciendo yo me voy a ir y ustedes se van a quedar. ¿Cómo nos vamos a quedar entonces si tú te vas? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo nos vamos a sentir si ya no estás? Solos. Y una de las cosas que decimos que más aterra a los hombres es la soledad. La gente a veces no se da cuenta cuando dice, eso es mejor solo. ¿Es mejor solo? Váyase a un ancianato, donde muchas veces encontramos personas que las han abandonado, que si no fuese por una acción de misericordia de otros, estarían absolutamente solas. Y pregúntenles si la soledad es buena. El mismo Señor lo dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Así que esto de sentirse solo es de las cosas más difíciles que hay en la vida, emocionalmente hablando. Y a veces nos sentimos ¿cómo? Solos. Hablemos de Dios, porque decimos, bueno, a uno lo puede abandonar la gente, a veces los amigos, a veces la familia está con uno, pero a veces no. Pero Dios siempre está con uno. Pero le hago una pregunta, ¿usted siempre siente a Dios a su lado? ¿No ha habido momentos en que usted dice, ¿y qué se hizo? Y lo que usted está diciendo con eso es, me dejó, me siento abandonado o abandonada, me siento solo o sola. Bueno, el Señor sabía que eso iba a pasar en ellos. Por eso, por favor, mire el capítulo 14, versículo 18. ¿Qué dice el 14, 18? No los dejaré huérfanos. Mire cómo responde al sentimiento de soledad. Ustedes no se van a quedar solos. Yo me voy a ir porque tengo que hacerlo. Ya el tiempo de mi propósito se cumplió y efectivamente yo tengo que dar el siguiente paso. Pero ustedes no se van a quedar huérfanos. Tradúzcalo, ustedes no se van a quedar solos. La orfandad, el sentirnos abandonados. No, Jesús no quería que sus discípulos pasaran por esa experiencia y no tenían que pasarlo. Mire, esto es lo que en un buen juego de cartas decimos es el as debajo de la manga. Porque aparentemente la situación es esa, yo me voy a ir, me van a sacrificar, voy a morir y ustedes se van a quedar solos. No se van a quedar solos. Yo tengo un as debajo de la manga. Y qué bueno tener un Dios así. A mí me conviene un Dios así. Un Dios que ante las circunstancias siempre tiene un as debajo de la manga. A usted de pronto le parece que no hay respuesta, que no hay solución. A usted de pronto la declaración de una circunstancia en su vida es definitiva, un diagnóstico médico. Y le dice, mire, la enfermedad es tan grave que a usted le queda muy poco tiempo. Y pregunta a usted cuánto tiempo y el médico comienza 10, 9, 8, 7, ¿cierto? Eso para usted es dramático. Pero usted no sabe que el Señor a veces tiene un as debajo de la manga. Y por eso hemos visto sanidades de enfermedades que habían determinado que causarían la muerte en poco tiempo. Hemos encontrado cómo Dios provee situaciones de respuesta a circunstancias que nosotros decíamos, esto no tiene solución. Porque Dios siempre tiene un as debajo de su manga.
Solo que, como todo buen jugador, ¿cuándo lo utiliza? En el momento preciso. Y esa es una de las características. Cuando usted está en ese tipo de juegos, usted tiene que saber cuál es el momento preciso para jugar sus cartas. Desafortunadamente nosotros a veces somos muy desordenados en la vida y todo lo usamos al mismo momento. Cuando nos llega todo nos lo comemos, cuando lo tenemos todo lo disfrutamos y no nos preparamos de pronto para circunstancias cuando cambian. Jesús estaba preparado. Miren el versículo 4 del capítulo 16, 4. La parte B, en el capítulo 16 usted encuentra que el versículo 4, una parte está en el párrafo anterior y la segunda parte de ese versículo está en el párrafo siguiente que habla acerca del Espíritu Santo. ¿Sí está así en su Biblia? ¿Cierto? La segunda parte del versículo 4 está separada de la primera parte. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 4? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Él lo sabía ¿desde cuándo? Desde el principio. Mire, Dios sabe las cosas desde el principio. Pero dice, yo lo sabía, pero no se lo dije antes. Dios conoce su vida. Dios conoce a cabalidad el último minuto en que usted va a estar sobre este planeta. Conoce todo lo que va a suceder en su vida. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo desde el principio. Pero no siempre nos da a conocer a nosotros todas las cosas. Sobre todo cuando queremos. Sino que Él va sacando sus cartas en la medida que va el juego va jugándose. En la medida que nosotros vamos avanzando, Él va sacando. Y obviamente es una manera correcta de vivir la vida. Porque si nos diera todo lo que nos va a dar hasta el final de nuestros días, ¿qué haríamos con todas las cosas que nos va a entregar ahora? Y nos va a decir, mire, esto lo va a usar en el 2019, pero esto en el 2025, pero esto en el 2040. ¿Y usted qué haría con todas esas cosas? Por eso Él dice, no, le voy a dar lo del 2019. Y en el 2021 le voy a dar lo del 2021 y le voy a dar lo del 2040 y tengo todo listo para usted. Pero no se lo voy a dar todo desde el principio. Y ahí lo está diciendo, esto no lo dije desde el principio porque yo estaba todavía con vosotros. Porque todavía Él estaba acompañándolos. Mientras Él estuviese con ellos no había problema, pero como ya no va a estar con ellos, es el momento de sacar el as que tiene bajo la manga. Y tenga en cuenta eso. Él sabe exactamente nuestra necesidad aún antes de que la necesidad aparezca. Usted a veces se sorprende diciendo, uy, esto no lo esperaba, llegó el impuesto predial. Y llegó disparado a un nivel que usted no lo esperaba. De pronto usted hizo un cálculo y estos cálculos le dan un margen, pero todavía le falta. Pero ¿sabe qué? A Dios eso no lo sorprende. Y por eso de maneras sobrenaturales Dios siempre provee adicionalmente. Y uno dice, oiga, ¿cómo me llegó de bien esta platica? ¿De dónde vino? Es que nosotros a veces creemos que tenemos eso, circunstancia de buena suerte. Usted no tiene buena suerte. Usted no necesita buena suerte. Si usted tiene a Dios, esa es su suerte. Y Dios, que conoce todas las cosas en su momento justo, provee lo que usted necesita. Por eso no debe preocuparse anticipadamente, porque Él conoce anticipadamente lo que usted va a necesitar. Entonces Él no se lo dijo desde el principio porque Él estaba con ellos. Pero como ya no va a estar con ellos, es necesario que ahora les comunique algo que ellos necesitan saber. Vayámonos en ese 16, capítulo 16 al versículo 7. En el 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Bueno, tras de que Gordo hinchado están tristes y confundidos, y viene y les dice, ¿sabe qué? Es que lo mejor es que yo me vaya. En algunos casos sí, ¿o no? Pero ¿qué tal que su esposo o su esposa le dijera a usted, ¿sabe qué? Me voy a ir. No estoy hablando de los casos que digo que en algunos casos. ¿Usted qué diría? ¿Y por qué? Si lo hemos pasado tan bien, si hemos disfrutado tanto, si tenemos tantos sueños, tantos planes, si todavía hay mucho por hacer, ¿por qué te vas a ir? Bueno, a usted le causaría una impresión. Y Jesús les está diciendo a ellos grandes cosas que van a acontecer, que van a pasar, les está mostrando grandes milagros que tiene poder de hacer, y de pronto les dice, pero ¿sabe qué? Me conviene irme. Un momentico, yo no lo entiendo. Si pasamos tan bien, si estamos disfrutando tanto,
todos los tiempos que vivimos, que compartimos, ¿por qué es conveniente que te vaya? No es conveniente. No lo entiende. Y usted a veces ve que hay cosas que a usted le parecen no convenientes. Por ejemplo, usted llega un día a su trabajo y encuentra la carta de despido. Yo me acuerdo de Hernando Peña, que está sentado hace mucho tiempo, que un día subiéndose a un ascensor creo que se enteró que hasta ese día trabajaba en la empresa que estaba, ¿recuerdan? Yo me acuerdo de esa historia que él contó. ¿Hace cuánto tiempo salió de 3M? 17 años. Yo me acuerdo cuando él llegó y la impresión, usted llega a su lugar de trabajo, se sube al ascensor y en el ascensor le van comunicando entre chiste y chanza, chisme más bien, que su carta lo espera después de años de trabajo. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo percibe usted? En ese momento, ¿cómo se puede sentir uno? Quedo en el aire. Esto es un salto al vacío, a un abismo insondable. Ese día comenzó la carrera de empresario. Hoy, después de 17 años, tiene su empresa, porque partió de ahí. Cuando una aparente circunstancia era el final, era el caos, no era conveniente, resultó que sí lo era. Porque de ahí surgió la empresa que hoy tiene, con su familia. Ahí trabaja su hijo, ¿cierto? Entonces hay cosas que a uno le parecen no convenientes. Pero cuando tenemos un Dios que conoce más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver, Él sí sabe lo que es conveniente. Y cuando les dijo, me conviene a mí irme, es porque Él sabía que era mejor, aunque a los discípulos no les parezca. Y yo quiero decirles que tenemos nosotros en el testimonio de ellos una enseñanza para que apliquemos, porque de pronto, bueno, entendámoslos a ellos. Es que tener a Jesús ahí con nosotros y estar disfrutando de Él, de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios, de sus enseñanzas, debía ser increíble. Y tener que separarse de eso obviamente era una gran pérdida. Pero si Jesús dice que es conveniente, es porque si eso es bueno, viene algo mejor todavía. Desde enero lo estamos diciendo. En la intimidad con Dios descubrimos que nuestra vida cada día tiende a ser mejor. Y que muchas veces para Dios es conveniente ciertas jugadas en nuestra vida para que lo mejor que tiene preparado venga a nosotros. Usted de pronto se resiste y usted dice, no, yo no quiero dejar esto, yo no quiero abandonar esto, yo no quiero soltar esto, yo no quiero. Bueno, hasta que usted no lo suelte, usted no podrá recibir lo que Dios a cambio de eso que tiene que soltar le quiere dar. Por eso los discípulos no lo entienden, me conviene. En el versículo 7, la segunda parte dice, porque si no me fuera, o sea, esto está limitado a que yo me vaya. Para que venga algo mejor para ustedes, me es necesario a mí retirarme. A veces nosotros queremos el pan y el queso, ¿cierto? Nosotros queremos todo. Que no se vaya, pero que nos traigan lo adicional. Y uno a veces en la vida es así. Miren, perdónenme que se lo exprese de esta forma. A veces cuando tenemos una deuda que obviamente nos está causando una agonía emocional, a más de la situación económica que nos obliga a asumir, pero es más lo emocional, la esclavitud emocional con la deuda pendiente, y usted tiene de pronto una propiedad, usted tiene un bien, que perfectamente usted podía venderlo, pagar lo que debe y estar tranquilo o tranquila, y empezar desde ahí nuevamente con paz en su corazón, con tranquilidad, sin estar negándose al teléfono cada vez que llaman. Usted empezar nuevamente a proyectar haciendo los correctivos que lo llevó a esa situación. Pero ¿qué hacemos muchas veces en las deudas? Tengo la deuda y tengo las cosas que Dios me ha dado y yo no quiero desprenderme de estas, pero quiero solucionar el problema de la deuda. A veces usted tiene que dejar, a veces usted tiene que convenientemente cambiar lo que tiene por esa paz que necesita para poderse proyectar. Y usted no sabe si de pronto lo que Dios quiere es que usted deje eso que tiene para darle algo mejor de lo que tenía. Es conveniente, es necesario si me voy. Si no me voy, no se puede dar. Entendamos a Dios como Dios es. No tratemos de hacer un Dios a nuestra imagen, a nuestra manera, como nosotros creemos. Ese Dios es demasiado pequeño.
Pero cuando usted empieza a pensar como realmente es Dios, su dimensión empieza a crecer. Si Él dice que es conveniente y si es necesario que Él se vaya, pues está bien, entonces despidámoslo de una vez. Que esto no sea solamente la última cena, sino la de despedida. Pero bueno, los discípulos todavía tienen que aprender como nosotros. Tenemos igualmente que aprender. Dice en el 16:7 al final, dice: mas si me fuere, os lo enviaré. Y ya empieza a poner el panorama claro. Yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos. Yo me voy a ir, pero voy a colocar algo en lugar de mí para que ustedes se sigan sintiendo en compañía, para que ustedes se sigan sintiendo acompañados, respaldados en todas las cosas. Así que me es conveniente irme para podérselo mandar. Ya empieza a hablar de que no nos va a dejar solos, simplemente va a cambiar la figura. Ahora tenemos a Cristo, pero Cristo dice que es necesario que Él se vaya para mandarnos algo mejor de pronto. ¿Qué es eso mejor? La pregunta que obliga es: ¿de qué o quién está hablando? Cuando Jesús dice es necesario que yo me vaya, si Él es tan bueno, si tantas cosas positivas han recibido en su vida, si tantas expectativas ha generado la relación con Jesús, ¿qué será tan bueno que va a superar el que Jesús se quede? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Porque a veces Dios nos toma cosas que nosotros pensamos que eso es lo mejor, lo último. Y resulta que cuando recibimos lo que Dios tenía preparado para nosotros, decimos: uy, menos mal que me desprendí de aquello, porque si no, no hubiera podido recibir esto que es mucho mejor. Bueno, eso es lo que el Señor espera que ellos respondan. Y se los está diciendo y se los está recalcando en ese episodio. No se van a quedar huérfanos, no van a estar solos. Yo me voy, pero yo voy a enviar algo que va a suplir mi presencia con ustedes. Vamos a ver de qué se trata. Capítulo 14, por favor. Colóquese en el capítulo 14, versículo 26. Dice en el 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces aquí aparece en escena la tercera persona de la Trinidad. Nuestra doctrina es una doctrina de Dios uno manifiesto en tres personas. Eso es parte de nuestra doctrina. Nosotros creemos que Dios uno es. Se manifiesta, Dios tiene manifestación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahora habíamos hablado del Padre y del Hijo. El Padre enviando a su Hijo, el Hijo viniendo en nombre de su Padre. Lo que hemos leído en los capítulos 13 al 17, si usted esta semana lo leyó y si no, repáselos esta semana que viene, usted va a encontrar que muchas veces Jesús dice: es que yo no les hablo las cosas que a mí me parecen. Yo les estoy hablando lo que mi Padre me dice que les hable. Yo les estoy diciendo las cosas que Él me dijo que comunicara a ustedes. Jesús viene en nombre de su Padre, viene a comunicar lo que su Padre le dice que comunique. Viene a hacer lo que su Padre le pidió que hiciera. Tenemos dos personas de la Trinidad, pero nosotros creemos en un Dios trino. En ese versículo 14:26 aparece el Consolador y aclara muy bien: el Espíritu Santo. Y luego dice: a quien el Padre, primera persona de la Trinidad, enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús, segunda persona. Ahí tenemos la Trinidad en un solo versículo. Para aquellos que hablan de que Dios es uno solo, Dios es un solo Dios, pero manifiesto en tres. Y ahí está: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre mandó al Hijo, el Hijo vino durante ese periodo de tiempo, calculamos nosotros, según nos dice la historia, 33 años. A los 33 años está llegando a la última noche, al día siguiente va a acabar su vida terrenal, pero Él dice: tranquilos, no hay problema, porque el Padre va a enviarles a ustedes al Espíritu Santo. Y comienza una de las grandes aventuras en el Nuevo Testamento: la venida del Espíritu Santo. Y desafortunadamente algunas iglesias hacemos mucho énfasis en Dios el Padre, en Dios el Hijo, pero se nos olvida que hay uno que se llama Espíritu Santo y también es Dios. Y que la vida de un cristiano depende grandemente de la presencia de ese Espíritu Santo en su vida. Porque Él es el que vino a reemplazar a Cristo, estar con nosotros cuando ya Cristo partió. Usted y yo no tuvimos el privilegio que tenían ellos, de haber estado compartiendo tiempo, espacio, lugar con Jesús. Usted y yo estamos a 2019 años de distancia. Así que nosotros no podemos decir es que nosotros nos privamos de Jesús. De pronto nunca ni siquiera lo experimentamos, pero el Espíritu Santo, cuando usted recibió a Cristo Jesús, inmediatamente vino a hacer presencia en su vida
para hacer una realidad ese Cristo Jesús que crece cada día en usted. Porque la Biblia dice que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Cristo Jesús no es una creencia, es una persona que habita en nuestras vidas porque le dimos ese lugar. Y que toma el control de nuestra vida porque le dimos esa autoridad. Le dijimos: sé tú el Señor y Salvador. Y Él lo está haciendo en nuestras vidas, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la bendición de la que Jesús hablaba. Lo conveniente, bueno, de pronto para nosotros hoy, después de esta cantidad de tiempo y el análisis que tenemos, nosotros decimos: claro, les convenía. Pero ellos no lo veían así. Seguramente nuestras circunstancias presentes hacia el futuro tienen características de que cuando Dios nos dice les conviene, nosotros todavía no lo entendemos. Y aunque después, dentro de unos 5 años, 10 años o 20 años, entendamos que nos convenía, mientras lo estamos atravesando nos cuesta trabajo. Pero este pasaje, este tiempo, este recordar la obra de Jesús nos ayuda a ser más rápidos para asimilar en nuestras vidas que Dios siempre tiene la razón. Y que cuando Él determina lo que es conveniente para nosotros, lo mejor para nosotros. ¿Qué haría el Espíritu Santo a diferencia de Jesús? Porque uno dice: bueno, si Jesús dice que es necesario y conveniente que se vaya, y que es necesario y conveniente que venga el Espíritu Santo, entonces la pregunta es: ¿y por qué? ¿En qué es conveniente? ¿En qué es mejor el Espíritu Santo? Y quiero aclarar que el Espíritu Santo no es mejor que Cristo. Teológicamente no podemos decir así, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios que es Cristo Jesús o que es el Padre. Así que si hablamos de que es que el Hijo es menor que el Padre o el Espíritu Santo es menor que el Hijo, estaríamos hablando que ese Dios trino entonces está desintegrado y es un solo Dios verdadero. Así que cuando hablamos del Padre hablamos de Dios, cuando hablamos del Hijo hablamos de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios. Así que en esto no es que el Espíritu Santo es mejor o Cristo era menor, entiéndalo, sino que por función, por actividad de propósito para el que venía Cristo Jesús a cumplir, Cristo ya había hecho lo que tenía que hacer. Ahora venía el Espíritu Santo a hacer lo que Cristo no iba a hacer. Y eso iba a complementar lo que Cristo había hecho hasta ese momento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer una realidad en nosotros lo que Cristo Jesús logró por nosotros hace 2000 y tantos de años. Cuando nosotros vamos al Jueves Santo, cuando vamos al viernes, cuando vamos hasta el domingo de resurrección, recordando esos últimos días de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, lo que nosotros recordamos y aprendemos y disfrutamos de eso, ese es el trabajo del Espíritu Santo, para que esa obra no quede en vano. Hay muchos cristianos, oiga bien, estoy hablando de cristianos, personas que de pronto honestamente han entregado su vida a Cristo, pero no disfrutan la victoria que en Cristo Jesús hay. Porque la Biblia dice y declara que todo aquel que cree en Cristo es más que vencedor. Pero hay muchos cristianos que no experimentan la victoria en sus vidas, que para ellos simplemente cambió la etiqueta, pero la lucha sigue siendo igual que antes de conocerle. Y la Biblia no dice eso. Dice que somos más que vencedores y que si Dios con nosotros no hay quien se oponga. Eso dice la Biblia. Esa es una realidad para nosotros, pero hay muchos cristianos que no la están viviendo y se enfrentan a la vida con los mismos argumentos, con los mismos recursos del pasado, teniendo a su disposición mucho más de lo que tenía para poder vivir una vida completa y con propósito como Jesús lo prometió. Y eso se refiere a este Consolador, Espíritu Santo. Mire el versículo 14, 16, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Así se le llama también al Espíritu Santo. Tiene varios nombres. Uno de los nombres que caracteriza al Espíritu Santo y la palabra Consolador está ¿con qué? Con mayúscula. Cuando dice Dios nos dará otro Consolador, quiere decir que había un Consolador, porque nos va a dar es otro. Entonces Jesús y el Espíritu Santo no es uno más grande que el otro, simplemente uno es uno y el otro es el otro. Y son iguales, solo que hay unas ventajas que Jesús sabía para sus discípulos que iban a venir. Hay unas ventajas de tener al Espíritu Santo con nosotros
que ellos antes de Cristo no tuvieron, que los discípulos hasta ese momento no disfrutaban, que después de que Jesús partiera iban a hacer su ganancia. Pero nosotros estamos 2000 años adelante y estamos viviendo como si estuviésemos 3000 o 4000 años antes. El cristianismo no se puede vivir a la manera en que se vivía antes de Cristo. El cristianismo tiene que vivirse a la forma en que Cristo Jesús lo hace posible para nosotros. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Alguna vez le escuché a un predicador que decía: mire, si en su iglesia no habla del Espíritu Santo, cámbiese de iglesia. No porque sea mala, sino porque no le están comunicando lo más importante para poder vivir todo lo que le enseñan. Porque es que en la iglesia, ¿qué nos enseñan? A vivir como Dios espera que vivamos, a hacer lo que Dios espera que hagamos, a cumplir lo que Él nos pidió que hiciéramos. Nosotros vivimos para eso, pero se nos olvida que para poder hacer todo eso es necesario el Espíritu Santo. Entonces a veces salimos teniendo claro qué quiere Dios, teniendo claro cuál es el propósito, salimos a trabajar en nuestras propias fuerzas y así no vamos a lograr mayor cosa. Pero cuando salimos con el poder del Espíritu Santo, obviamente nuestra vida se transforma. Y lo que podemos hacer, dijo Jesús aún en ese capítulo, aún es mayor que las cosas que Él mismo había hecho. Claro, Jesús hizo muchas grandes cosas, pero Él dijo: si ustedes me creen y con el poder del Espíritu Santo ustedes harán cosas aún mayores. Yo no le estoy compitiendo a Jesús, jamás le daría la talla. Lo que Él está diciendo es que lo que Cristo Jesús hizo Él, lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y si sumamos todo lo que nosotros podemos hacer como lo hizo Él, obviamente se multiplica por 120 o 130 que están sentados. Entonces sí era mayor lo que podíamos hacer 130 que uno solo. Ahora hablemos de cientos, de miles, de millones de cristianos en el mundo. ¿Qué no podemos hacer? Aún mucho más de lo que Cristo hizo. Si Cristo con 3 años de ministerio y con unos discípulos que todavía, como los vemos al final del camino, todavía tenían serias dudas, logró transformar el mundo de su época y afectar los siglos venideros, ¿qué no podrá hacer Dios con gente hoy que entiende que Dios puede hacer miles de cosas a través de miles de personas que están dispuestas? Ahí es donde Dios nos llama a que nosotros estemos listos. Por eso una vez más se lo digo: no venga a la iglesia a sentarse. No es el lugar para un cristiano. Venga para aprender, para recibir, para entender mejor y salga, y durante los 6 días restantes de la semana y las horas adicionales de este día, vaya y haga y viva como Dios le dice. Porque ahí es donde va a ver que usted puede, como Jesús, muchas cosas grandes hacer. No es venir a la iglesia el único condicionamiento que la Biblia nos plantea. Estar reunidos, dice, para que podamos motivarnos al amor y a las buenas obras. Pero una vez salimos a dispararnos, salimos a hacer las grandes cosas que Él hizo. Bueno, miremos algunos de esos beneficios adicionales que vienen con el Espíritu Santo que Jesús esa noche, y vuelvo a insistir, solamente estoy hablando del Evangelio de Juan y solamente estoy hablando entre el capítulo 13 y el capítulo 17, solamente. Porque puedo traer toda la Biblia y demostrarle a usted a través de toda la Biblia lo que es el poder del Espíritu Santo, pero me estoy limitando a un evangelio y solamente 4 capítulos de ese evangelio. Pero miremos cuántas grandes cosas no pueden suceder. 14:16. Dice en el 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué dice al final? Para que esté con vosotros para siempre. Primer beneficio. Diferencia a Cristo. Cristo está diciendo: bueno, yo he estado con ustedes los últimos 3 años, máximo 3 años. Yo he estado con ustedes esos últimos 3 años, pero ¿sabe qué? No puedo estar ya más tiempo con ustedes. A mí me toca partir, tengo que volver al Padre, tengo que ir a darle razón de la misión cumplida. Yo me tengo que ir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él estará con ustedes para siempre. Primer gran beneficio. Y es que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros porque fue prometido así, porque estará con vosotros para siempre. Usted no puede declarar más en su vida que usted está solo, que usted está sola. Porque eso es negar lo que Jesús dijo. Tú no vas a estar solo,
yo te voy a dejar al Espíritu Santo para que siempre esté contigo. Podrás tener ausencia de compañía, pero la persona del Espíritu Santo estará contigo siempre. No importa si estás en el curubito de la historia o si estás en el peor lugar de la historia. Ahí el Espíritu Santo está. Lea el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieres, si bajares, si fueres, si trayeres. No importa dónde esté, el Espíritu Santo estará siempre conmigo. Y por eso, por esa presencia del Espíritu Santo, es que hay garantía y seguridad. Si no fuera por eso, ¿cómo nos sentiríamos? En estos días Liliana compartía de su hermano que lo fueron a atracar. Una noche, después de las 10 de la noche, lo fueron a atracar 3 personas. Y de pronto, sin saber él de dónde salió, dice él, un hombre grandísimo con una varilla en la mano y agarró a varillazos a los que estaban robándole. Y entonces dice que el hermano de Liliana le gritaba al hombre, pero tenga cuidado que tiene revólver. Claro, los otros iban armados con pistola. Y este apenas con un tubo bandeándose. Y lo sacó en carrera. Y entonces en medio de toda esa bulla, de pronto donde estaban en la casa, donde estaban el señor de la casa, oyó la bulla y salió. Y entonces le dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? Y él dijo, no, me iban a atracar, pero no había nadie. ¿Dónde estaba el hombre de la varilla? ¿Dónde estaba el que lo defendió? No estaba, pero lo sacó corriendo. Hay cosas que no podemos entender, pero hay cosas que suceden para los que creen. Y esas son las cosas que dijo, estarán siempre con ustedes. Yo no puedo estar siempre. Jesús podía solamente estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo estará con nosotros cuando salgamos de aquí los 120 o 130 a cada lugar. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Usted no puede llamar al Espíritu Santo y decirle, oiga, ¿a qué hora se desocupa con Manuel para que venga a estar conmigo? Olvídese de ese cuento. Está con usted como está conmigo, como está con cualquiera de nosotros. Él estará con nosotros para siempre. Capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. No sé si usted ha ido al aeropuerto y de pronto usted es una persona frecuente viajero, que por sus asuntos de negocio usted tiene una categoría plus en alguna tarjeta de sus viajes. Y usted tiene un lugar especial en el aeropuerto. ¿Cuál? VIP. ¿Qué significa VIP? Para personas muy importantes. Eso significa VIP. O sea, si usted no ha entrado allá, qué pena. Es que la persona importante, muy importante, entra ahí y usted no entró, lleva el bulto. ¿Cuántas veces usted no ha querido entrar? ¿Cuántas veces uno viene de un viaje largo y uno diría, uy, qué bueno de poder tener una sillita cómoda porque todo el mundo está ocupando 4 sillas en el aeropuerto? No le queda ninguna. Usted quisiera estar en donde está la gente muy importante. Bueno, lo que está diciendo este versículo es que el Espíritu Santo es para el VIP cristiano. Gente muy importante. Porque el mundo no lo puede recibir. O sea, no todo el mundo lo tiene. Usted tiene ese plus en su tarjeta espiritual. Ahora, si usted quiere pasarse en el aeropuerto tirado en el piso, pues pase. Pero usted tiene la tarjeta de VIP. Usted es una persona muy importante para Dios, porque no todo el mundo tiene al Espíritu de Dios. Y lo está diciendo el versículo, no se lo estoy diciendo yo. Usted tiene al Espíritu Santo. Y eso le da un plus en su vida. A uno, si le dicen, mire, es que usted es una persona muy importante, uno que dice, uy, yo no sabía, ¿no? Jesús dijo, a veces nosotros le echamos las perlas. Bueno, que conste que lo dijeron ustedes, yo solamente hablé de perlas. A veces nosotros vivimos como cerdos teniendo perlas. Perdóneme, Jesús lo dijo y lo dijo por algo. Porque a veces tenemos unos privilegios tan grandes, tenemos unas opciones tan grandes que nosotros no las disfrutamos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es su VIP. Es su categoría especial. Es esa calificación que no todo el mundo tiene y usted la tiene. Viva conforme a ella. Usted va en primera clase. Usted sabe qué es eso.
Uno tiene que confesar cuando se sienta en la fila 32 junto al baño y la cocina. La rabia que le da de no poderse sentar en las primeras 4 cuando entró al avión o no. Que los ve cómodos todos y uno ahí acurrucado y aguantándose la entrada y salidera de gente en el baño. ¿No le ha pasado? Pero usted tiene el privilegio de sentarse en primera fila. Si usted no quiere hacer uso de ese privilegio, es su problema. Pero usted está calificado para estar ahí. Eso dijo. No todo el mundo lo tiene, ustedes lo tienen. Somos gente VIP para Dios. Somos gente muy especial. Y tenemos que vivir de tal manera que no hagamos eco a esas amarguras, a esos dolores de nuestro corazón. Pero ¿quién soy yo? Es que yo soy un miserable. Es que yo soy una persona que siempre le va a ir mal. Deje de declarar lo que usted no es. Empieza a declarar lo que usted es. Yo soy una persona muy especial porque Dios, el mejor regalo que tenía para colocar en alguien, lo colocó en mi vida. Se llama Espíritu Santo. Muy bien, 14:17. Dice que no solamente nos va a acompañar, dice en el 17 al final, porque mora con vosotros, ¿y qué? Estará en vosotros. Jesús no podía meterse en los iba a decir calzones interiores de Pedro. Pero el Espíritu Santo está en vosotros. Jesús no podía hacerlo. Él estaba Él les acompañaba y eso cuando estaba con ellos. Porque recuerde, cuando se fue al monte de la transfiguración, ¿con quién se fue? Pedro, Santiago y Juan. ¿Y los otros 9 cómo se quedaron? Por eso fue que llegó el papá con el hijo diciéndole, mire, tengo un endemoniado y como su maestro saca demonios, aquí se lo traigo. No, él está ahorita en una actividad muy importante y no lo puede atender. Bueno, atiéndanos ustedes. ¿Y qué hicieron los 9? Se pelaron rodillas, gritaron desgañetados y el demonio no salió. ¿Recuerdan? Y cuando vino Jesús les pregunta, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el alboroto que hay? El papá viene y le dice, no, pues es que yo tengo un hijo endemoniado. Se lo trajo a sus discípulos y sus discípulos no pudieron, como usted no estaba con él, con ellos. Y Jesús inmediatamente coge al muchacho y reprende al demonio y lo libera inmediatamente. Si hubiese estado con ellos no hubiesen pasado esa vergüenza, ¿o no? Mire, Jesús no estaba en ellos, los acompañaba, pero no podía estar siempre con ellos. El Espíritu Santo estará en vosotros, siempre estará con ustedes. Así que no hay ninguna situación donde usted diga, uy, esto no se puede. No, Señor, tú estás conmigo. Espíritu Santo de Dios, tú estás en mí. Y conforme la dirección de tu palabra que me dice que ore, que me dice que interceda, que me dice que ayude, yo lo voy a hacer en tu nombre y seguramente van a suceder cosas extraordinarias, porque Él está en vosotros, otro privilegio que tenemos VIP. Mire usted el 14, versículo 26, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Partamos de esa última parte, dice, os recordará todo lo que les he dicho. Mire que se lo viene diciendo varias veces. Estas cosas se los digo para que cuando las cosas sucedan ustedes se acuerden que yo se las había dicho. Se lo dijo varias veces. Es necesario recordar. Ahora no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, créame. Y hago mi mejor esfuerzo por recordar todas las cosas, pero yo no recuerdo todas las cosas. Aún hay cosas muy importantes que yo no recuerdo. Hoy me mandaron una foto de hace comencé en el año 78, 79, de La Guajira. De un viaje que hicimos con unos directores que estaban en Santa Marta y la camioneta en que íbamos se varó. ¿Usted sabe? ¿Usted cree que yo me acuerdo? Y me dicen que yo iba manejando la camioneta y que le cambié la llanta cuando se pinchó. Y créame que si no es por la foto, yo digo eso es mentira. Yo nunca he ido por allá con gente. ¿Me entiende? Hay cosas que yo no recuerdo. Y me esfuerzo y cada día hago mi esfuerzo, mi tarea. Yo escribo las cosas, las cargo en mi billetera, las cargo en mi iPad. Yo estoy revisando las cosas para que nada se me olvide, pero no tengo la capacidad de recordarlo todo. Pero tengo que decirle, Espíritu Santo, ayúdeme. ¿Usted sabe lo que eso significa para enseñar la Biblia? ¿Sabe qué es lo último que yo le pido a Dios siempre? Mi mamá sufre Alzheimer y ya ha olvidado la mayor parte, por lo menos de los cercanos.
recuerda muchas cosas. Lo que yo le digo al Señor, ¿sabes, Señor? No sé si yo vaya a terminar con una enfermedad como esa, no lo sé, porque eso no depende de mí, depende de lo que tú quieres para mí. Pero si llegara a suceder que yo perdiese mi capacidad de recordar, una sola cosa te pido: permíteme recordar lo que tú me has enseñado. Déjame recordar las cosas que tú me has dicho, porque esas son las cosas que a mí me han dado en la vida el éxito. Las cosas que tú has dicho. Cuando yo las he ignorado, cuando yo no las he obedecido, es que he sufrido y he tenido pérdida. Pero mientras tú me recuerdes las cosas que me has dicho, seguro voy a lo seguro. Y eso no quiero perderlo. Ahora, por eso le digo que venga pronto, para que no tenga que llegar a eso, ¿no? Si viene pronto el Señor Jesús, me evita una situación que no quisiera vivir. Pero que si yo voy a vivirla, lo único que le pido al Señor, no me permitas olvidarme de lo que me has enseñado. Recuerdo a Rogelio, usted conoce a Rogelio. Y sabe que de las cosas que más uno admira de Rogelio es que nunca olvidó la alabanza, la adoración. Esas cosas las recuerda. Ahora vendrán los neurolingüísticos de hoy día a decir: no, es que hay unas cosas en el cerebro que, ¿sabe qué? Yo no hablo tanto del cerebro y sus funciones como del Espíritu Santo que nos recordaría las cosas. Ahora, algunas nos las recordó, pero mire, Jesús dijo algo en el capítulo 16, 12, dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso es como el niño que tiene un coeficiente intelectual alto y está en kinder y ya está leyendo y ya está empezando a sumar y a restar, y entonces se vuelve inquieto, ¿recuerda? El niño que no se lo aguantan porque es que él va más adelante de los otros. Y lo ideal sería descubrir qué es aquellas cosas en las que él va más rápido para ayudarle a ir donde él está, no a que vaya al ritmo de los otros. Por eso es que se vuelve tan cansón. Porque él entiende todo en un minuto, pero el resto de los 90 minutos de la clase que él la pasa haciendo, molestando a los demás. ¿Me entiende? Él entiende. Pero de todas maneras hay cosas que él todavía no entiende porque necesita un conocimiento previo. Jesús les dijo a sus discípulos en ese 16:12, les dijo: hay cosas que no se las puedo decir porque en este momento ustedes no la pueden sobrellevar. ¿Sabe qué significa eso? Que para aprender a hacer logaritmos, usted necesita aprender a sumar y a restar. Si usted no aprende a sumar y a restar, no puede aprender a sacar raíz cuadrada, logaritmos, todos los demás elementos que vimos en trigonometría. Y qué pena recordarles una época tan terrible en la vida, ¿cierto? Esas épocas terribles, uno decía: pero ¿cómo es esto? Y el profesor le decía: pero es fácil, es sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí, ¿cómo no? Pero era básico el elemento de saber sumar y restar para llegar al siguiente. Eso fue lo que Jesús dijo: yo tengo muchas más cosas que deciros, pero no las puedo decir porque ustedes necesitan algo previo. Y todas las cosas que Jesús les dijo eran las que necesitaban construir. Pero ya Jesús se iba a ir. Y eso que Jesús había dejado construido iba a ser la plataforma sobre la cual el Espíritu Santo enseñaría otras cosas adicionales. ¿Sabe por qué a veces el conocimiento de Dios no va al mismo nivel, al mismo ritmo de los años que llevamos en la vida cristiana? ¿Sabe por qué? Porque no hemos echado las primeras bases. Queremos saber qué significan las 4 ruedas con los 20,000 ojos que dice Apocalipsis. ¿Usted entiende, Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo? No, eso no es tan importante. No es tan importante, esa es la base y plataforma. Si usted no tiene las bases y plataforma de lo básico en la vida cristiana, ¿qué va a pretender usted? Aquellas cosas que aún a muchos teólogos le quedan grandes de explicar todavía. Pero nosotros somos así, nosotros queremos todo el conocimiento sin plataforma, y entonces lo que conocemos así mismo se va cayendo. Por eso llevamos 20 años de cristianos y a veces nos sentamos, como un día me dijo uno de los hombres que murió en esta época, Bernardo. Dice: yo no sé, alguna oportunidad que hablamos me dijo: yo siempre voy a Sincelejo y Sincelejo tiene una característica. Le dije: ¿cuál es? Dijo: yo voy cada año más o menos, y así venía por lo menos 4 o 5 años antes. Y dice: ¿sabe qué? Lo tenaz de Sincelejo, por lo menos de esa gente, usted no estaba allá, no hay ninguno de Sincelejo en esa época, no. Dice él: cada vez que voy a Sincelejo les comparto el mismo tema. ¿Y sabe qué dicen al final? Uy, esto es increíble, nunca lo había escuchado. Increíble. Estamos hablando las mismas cosas de hace 20 años y uno está diciendo: oiga, esto yo nunca lo había escuchado.
¿Cuál es el problema a veces de nosotros? Que no estamos edificando, que no estamos construyendo, que no vamos en el proceso. Por eso mucha gente dice edificarse uno, pero ¿para qué? Eso de estudiar la Biblia, ¿para qué? Bueno, es la base. En la medida que usted va estudiando la Biblia, usted va estructurando un proceso que le va permitiendo aquellas cosas que no sabe, que no le puede recordar, se las va a enseñar. El Espíritu Santo le recordará lo que usted ha aprendido, pero no le podrá enseñar lo que usted no quiere aprender. Y ese es otro privilegio. ¿Quiere aprender más de Dios? El Espíritu Santo está para eso. Pero acérquese, aproxímese y diga al Espíritu Santo: recuérdame lo que sé, pero enséñame lo que no sé. Por eso le invito, nunca deje de edificarse, nunca deje de capacitarse. No llegue usted a pensar: no, es que yo llevo 20 años y me he hecho todos los cursos que ha habido. De pronto ha hecho todos los cursos, pero no sabe todo lo que Dios quiere revelarle y enseñarle. Muy bien, otro privilegio que a veces nos perdemos, que nos enseñe o nos recuerde las cosas. En el capítulo 15, versículo 26. 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien enviaré, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Lo que no alcanzamos a comprender de Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Porque ¿quién mejor que el Espíritu Santo para conocer a Cristo? Una de las cosas que a mí me apasiona en la vida es hablar de la Biblia. Creo que es de las dos cosas que más me gustan en la vida, como Pinasco. Es hablar de Dios. Pero para poder hablar de Dios, tengo que conocer de Dios. La segunda me fascina. Hablar de Dios es de las cosas que más me apasiona, no me cansa. Me renueva cada vez que yo puedo hablar de Dios y hablar de Dios y de las muchas cosas que la Biblia dice acerca de Dios, eso me renueva. Pero para poder hablar de Dios necesito la primera: conocer de Él. ¿Y sabe quién está para enseñarme? El Espíritu Santo. Porque Él es el que da testimonio de mí. Por eso cada vez que me siento a la Biblia, cada mañana que lo hago, yo no voy diciendo: esto ya lo leí. Una vez me pasó en la vida y se lo confieso y les pido perdón. Yo llegaba a la Biblia y como yo pues tengo la característica de subrayar y marcar y ponerle colores, entonces yo llegaba y veía los colores: esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya lo leí. ¿Sabe qué me tocó? Comprar otra Biblia. Porque cuando la cogí sin colores y empecé a leerla, oiga, yo no había leído esto. Porque a veces nosotros, después de tanto tiempo y tanto marcar y tanto ponerle al margen, nosotros decimos: ya eso yo lo sé. No sabes todo lo que podrías saber. Cuando su Biblia esté demasiado marcada, cuando usted crea que ya la conoce mucho, cámbiele, verá. Es como si comenzara de nuevo. Para poder hablar de Él necesitamos conocerlo, y para conocerlo el Espíritu Santo nos da testimonio. Y luego en el 16, mire el 16, 14, 15. 16, 14, 15 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe qué se le está diciendo al Espíritu Santo ahí? Que nos perdone por esta vez, que es un chismoso de tiempo completo, ¿o no? El Espíritu Santo todo lo que oye y todo lo que sabe del Padre y del Hijo nos lo hará saber, nos lo hará saber, nos lo hará saber. Él está para comunicarnos lo del Padre y del Hijo. Si nos privamos de la relación con el Espíritu Santo, ¿de qué nos privamos? De saber lo que está pasando. Y necesitamos saber qué piensa el Padre, qué piensa el Hijo. El Espíritu Santo dice: venga, los actualizo. Ayer dijeron, hoy, esta mañana estaban diciendo, y nos está actualizando, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quiere estar enterado de lo que está pasando en la Trinidad? El Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo: enséñame cada vez que vaya a la Biblia, cada vez que lea, enséñame qué está pasando en el cielo, qué está diciendo el Padre y el Hijo acerca de mí, de mis circunstancias, de este tiempo, del futuro. Enséñame, porque mire lo que dice el 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, chismoso, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. No solamente me dirá de lo que yo necesito ahora, sino me hará saber las cosas que aún no han sucedido. ¿Sabe qué? A veces el Señor le lleva a usted con impresiones claras en su corazón a tomar ciertas decisiones, a prepararse de tal manera, a hacer unos cambios y ajustes, y usted dice: yo no entiendo mucho por qué estoy haciendo esto, pero bueno, voy a hacerlo.
Y de pronto en un día, una semana, un mes, usted se encuentra en una circunstancia donde le dicen, oiga, ¿y usted sabe de esto? Ve, qué casualidad, yo estoy estudiando de eso. No, no es casualidad. Es que Él sabe lo que ha de venir y empieza a prepararle a usted para lo que ha de venir. ¿Usted sabe todo lo que va a venir en su vida? Y según la Biblia, para usted lo que viene es mejor de lo que ha visto. Así que si lo que viene es mejor, obviamente debemos estar preparados para ello. ¿Quién nos hará saber las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuando Jesús dice, es conveniente que yo me vaya? Es necesario que yo me vaya para poderles enviar el Espíritu Santo que esté siempre con ustedes y de ahí en adelante empiece a llenarnos con todas estas bendiciones y solamente de 4 capítulos del Evangelio de Juan. Lea el resto de la Biblia y busque la relación del cristiano con el Espíritu Santo y usted se va a dar cuenta de cuántas más cosas nos estamos privando porque no entendemos la necesidad de tener al Espíritu Santo todos los días como nuestro compañero, nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro consolador, y que fue dejado para eso. Si no habláramos del Espíritu Santo no seríamos una iglesia completa. Tenemos que hablar de Él porque el único que puede hacer que todas estas cosas sean una realidad es el Espíritu Santo. Así que en este tema del día de hoy, cuando los discípulos de Jesús estaban turbados y llenos de tristeza, el Señor les da la mejor promesa. Dice, ¿saben qué? Entiéndanlo. Me voy, pero es conveniente. Y lo que viene para ustedes es mucho mejor. ¿Cuándo lo vivieron ellos? A partir de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los que eran temerosos, pusilánimes, cobardes, escondidos, salieron a la luz pública y dijeron, el Señor resucitó de entre los muertos. Y empezaron a cambiar el mundo de su época. El poder del Espíritu Santo. Quiero darles una última noticia. Se me preparan el video. Estamos viviendo tiempos especiales, muy especiales. Hay un reloj en la Biblia que marca la tendencia de lo que en los últimos tiempos vendrá. Ese reloj en la Biblia es Israel. Y hay muchas cosas que hemos dicho acerca de Israel y cómo Israel al final de los tiempos se vuelve ese reloj de Dios diciéndonos el tiempo está próximo. Una de las cosas que tenemos que tener claras con respecto al tiempo que vivimos es si el pueblo de Israel construye el templo. Recuerda que hemos hablado en otras ocasiones, para aquellos que nos han acompañado, recuerdan que hemos dicho, cuando el templo lo construyan, póngale cuidado al momento que estamos viviendo. Bueno, voy a compartirles una noticia. Si apagamos esta de pronto y dejamos solamente el video, gracias. Subimos el volumen. Por primera vez, un político israelí ha tenido la valentía de declarar públicamente por qué, durante más de 2000 años, el pueblo judío ha orado por construir el templo en este tiempo. Moshe Feiglin, candidato que va a la cabeza en las elecciones en Tierra Santa, sorprendió a los participantes en una conferencia de Marib, en Israel el miércoles por la noche. No quiero construir un tercer templo en 1 o 2 años, quiero construirlo ahora, dijo Feiglin a la multitud. Para construir el templo necesito apoyo, no puedo hacerlo solo, dijo al concluir su discurso. El inconformista partido SEOT está ganando terreno en las encuestas bajo la bandera de los derechos de los judíos en Tierra Santa, para disgusto de sus oponentes de izquierda. Una agenda del Monte del Templo está incorporada en la plataforma de su partido, que llama a trasladar las instalaciones del gobierno al Monte del Templo y otorgarle autoridad al rabinato principal sobre el sitio. Muchos han dicho que esta es una posición extremista que llevará a la guerra, pero Shmuel Saket, cofundador del partido y uno de sus candidatos a la Knesset, refutó estas afirmaciones. Construir el tercer y último templo en Jerusalén ha sido el sueño de los judíos durante más de 2000 años. El objetivo del Estado de Israel es lograr el cumplimiento del sueño judío y no su destrucción, dijo Saket a Israel News. Debemos educar al mundo sobre la belleza de ese sueño y la maravillosa paz que traerá. No todos los sueños se pueden realizar de inmediato, pero debemos hacer lo que podamos para acercarnos a esa realidad. Saket dijo que el nombre de su partido, que significa identidad, tenía un significado especial en la política israelí. Se refirió al título del libro de Benjamin Netanyahu, Una paz duradera, un lugar entre las naciones. Israel no es como todas las naciones, enfatizó Saket citando el libro del Éxodo.
Pero tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 6 en hebreo. Kadosh. Santo, en realidad significa separado, explicó Saket. Israel tiene un papel especial que desempeñar y cuando lo hagamos, habrá paz para todos. El rabino Haim Amsalem, el número 2 en la lista de Seud, respondió a esas preocupaciones simplemente. Ustedes pueden buscar esa Quien no noticia quiere a y Musiach, el Mesías. confirmarla, verificarla. Eso es lo que estamos diciendo, dijo a Gracias. Israel. Usted lo ha oído. Lo ha oído en la iglesia. Pero de pronto empezamos a oírlo fuera de la iglesia. Y lo empezamos a oír donde se tiene que oír, Israel. Estamos viviendo tiempos muy especiales y no somos muy conscientes de lo que está pasando. Yo le invito en el nombre de Jesús, piense, si tuviese 24 horas, ¿cómo las invertiría? Estamos hablando de Juan 13, 17. 24 horas, ¿cómo invertiría las 24 horas? Pero de pronto usted tendrá un día, 2 días, una semana, un mes, 2 años, 10 años. ¿Cómo va a invertir ese tiempo? Y va a ser a la luz de las prioridades. Usted no puede perder la oportunidad histórica de vivir este tiempo como el mejor tiempo de su vida y el mejor tiempo de Dios para los hombres. Porque en este tiempo Dios va a estar haciendo cosas maravillosas. Porque obviamente el tiempo se agota. Y el Señor lo ha prolongado es para que más personas sean salvas. Solamente esa es la razón. No es para que usted alcance al $1.000.000. No, es para ser salvos la mayor cantidad de gente. Así que tenemos que darle prioridad a nuestra vida, a nuestra agenda. Y pidámosle al Señor que nos permita hacerlo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde queremos agradecerte por estos capítulos que hablan de esa última noche de Jesús con sus discípulos y todas las cosas que allí se dijeron. La ventaja y bendición para nosotros es que podemos leerlas más despacio, podemos analizarlas más cuidadosamente y podemos extraer de ellas tanto sumo como lo que tú en tu momento quisiste comunicar. De pronto para ellos, por las circunstancias que vivían, por el momento, por no ser tan conscientes de las cosas, muchas no las entendieron allí, las entendieron después. Pero tú nos adviertes acerca de ellas para que nosotros, una vez las entendamos, empecemos a vivir conforme esa comprensión. Y yo sé que tú nos hablas a cada uno de nosotros en lo personal, cuando vamos a tu palabra, cuando oramos y pedimos la guía de tu Santo Espíritu para que nos enseñes a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo se vuelve nuestro enseñador, nuestro maestro, el que empieza a comunicarnos las verdades que desconocemos o a recordarnos las que ya conocemos. Nos permite recordar las promesas, pero también nos permite recordar los mandamientos que nos has dado. Y viviendo dentro de la realidad de las promesas y la responsabilidad de los mandamientos, nuestra dimensión de vida cada día crece, Señor. Porque como hemos dicho, el que vengan tiempos mejores, el primer beneficio es que seremos personas mejores, mejores cristianos. Y eso se traduce, Señor, en ser mejores esposos, esposas, hijos, hermanos, amigos, compañeros, vecinos. Tenemos que ser mejores. Pero la única forma es esa acción tuya permanente de transformación de lo que somos a lo que nos hemos de convertir. Gracias por cada uno de los que estamos en esta noche en este lugar. Gracias por permitirnos recordar esa gran bendición que Jesús a sus discípulos les dijo que era necesaria y que por eso convenientemente Él se hacía ya a un lado para que viniese sobre ellos. Para nosotros no queda más opción, porque ya Jesús no está con nosotros y todo lo que tenemos es al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo era conveniente y sí que lo es. Él hace la realidad de Cristo en nuestras vidas cada día más profunda, más fuerte,
con una mayor convicción y asimismo con un mayor compromiso. Señor del cielo, en el nombre de Jesús, yo te estoy rogando en esta tarde que nos permitas vivir como eso que declaramos, que tú mismo dijiste de nosotros. No todo el mundo recibe al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce, pero están ustedes. Somos el VIP, Señor. Somos las personas muy importantes para ti. Pero a veces vivimos, Señor, desconociendo lo que tú nos has dado como beneficio. Ese plus de vivir una vida bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu de Dios, Señor. Una vida para la que no existen imposibles. A veces vivimos, Señor, mendigando, rogando, suplicando lo que ya nos pertenece. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo, porque de ti se trata esta tarde, que tú viniste para estar con nosotros y poder hacer todas estas cosas que Jesús dijo que harías. A ti, Espíritu Santo, te decimos gracias por haber ocupado ese lugar, por ser el otro consolador, porque no viniste a mostrar que eras mejor, simplemente viniste a afirmar lo que Jesús dijo y a confirmar lo que Él prometió y a hacer lo que Él dijo que iba a suceder. Espíritu Santo de Dios, muévete en nuestras vidas poderosamente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Muévete, Señor, en todas partes, a donde quieras llevarnos. Que efectivamente, como al principio, cuando el Espíritu Santo se movía, donde había caos y vacío, y empezó a colocar vida, muévete hoy, Espíritu Santo, y coloca vida en medio de nosotros. Trae vida donde hay muerte. Si hay enfermedad, trae sanidad, Señor. Si hay deudas, trae liberación financiera. Si hay situaciones de conflicto relacional, trae paz y armonía. Señor, en el nombre de Jesús, suple por el Espíritu Santo todas las cosas que dijiste que Él haría, para que la gloria sea tuya, oh Dios, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros y habernos dejado al Espíritu Santo como nuestro compañero permanente. Espíritu de Dios, ven poderosamente cada día. Que no sea una celebración esporádica, que no sea un hablar de ti de manera ocasional, sino que podamos hablar de ti siempre, porque tú siempre estás ahí. Y dígale eso al Espíritu Santo: yo quiero aprender a hablar contigo todo el tiempo, todo el tiempo. Quiero estar en relación permanente contigo. Quiero escuchar lo que tienes que decirme. Quiero que me recuerdes lo que tengo que recordar. Quiero que me enseñes lo que no sé. Y quiero que me lleves a hacer lo que el Padre y el Hijo quieren para honrar y glorificar su nombre. Dígaselo y verá que va a suceder. Porque todo lo que Él necesita es esa decisión de nuestra voluntad. Él quiere hacerlo. Jesús dijo: Él quiere venir, pero si yo no me voy, no viene. Yo le diría: Él quiere hacerlo, pero si usted no quiere, no lo hace. Pero si usted se dispone y quiere hacerlo, el Espíritu Santo se va a mover de formas que usted nunca antes ni las ha visto ni las imagina. Y va a hacer cosas extraordinarias que usted nunca antes ha visto ni se las puede imaginar. No se prive el privilegio como hijo de Dios, como hija de Dios que tiene, de disfrutar este gran regalo, maravilloso regalo del Espíritu de Dios. Nos fue dado sin medida, nos fue dado completo. No hay nada para merecerlo, solamente aceptarlo y disfrutarlo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Y sé que en este tiempo, por lo que ya empezamos a escuchar, Señor, de lo que está sucediendo, entendemos: los tiempos se acortan y que lo mejor de ti tiene que venir para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados, y para fortalecer y que haga firmeza y solidez en la iglesia que ahora está presente, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros y nuestras familias, sobre toda la iglesia y aún sobre las iglesias, Señor, todas las iglesias de donde se proclama que Jesús es el Señor.
y que vino en carne para morir por nosotros en la cruz y resucitó para vencer la muerte y darnos eternidad juntamente con Dios. Señor, aviva tu iglesia en este tiempo y danos la oportunidad, Señor, de glorificarte para cuando tú regreses, Señor. Dígaselo con esta canción al Señor. Hable de lo que su corazón en este momento experimenta, el toque de Dios en su vida, la forma en que Dios se revela a usted, la forma en que le dirige. Exprésela con adoración, alabanza, exaltación al único y verdadero Dios, al Todopoderoso y Señor.